y para poder ya comenzar con la actividad. Así que yo voy a silenciar también mi micrófono. Vamos, buenas tardes, ¿cómo están? Encantados de recibirlos. Vamos a recibir hoy a Milton Fornaro, que nació en Minas, en el departamento de La Valleja, que es escritor y guionista, que fue parte del equipo fundador de la revista de humor político Dedos y Guambia. Es actor, autor de la obra teatral Coquita Superstar, sobre la base del personaje aquel tan emblemático que tenía Plop de la Coquita, que lo hacía Emilce Viña. Ha realizado numerosas publicaciones, tanto de cuentos como de novelas. En cuentos tenemos, por ejemplo, Murmuraciones Inútiles, que se publicó en el 2004, donde recibió el Premio Nacional de Literatura en 2005. Y también a Querida Susana y otros cuentos en el 2007. Como novelista podemos hacer una recopilación de algunas escrituras de él, libros de él. Por ejemplo, Hoy es uno de esos días, en 1993, Si lo digo le miento, en 2003, con el que obtuvo el Premio Internacional Grisén-Cabur en 2005 para escritores sudamericanos. También con esta novela fue finalista en el 2009 del Premio Planeta Casa de América. En el 2016 escribió La Madriguera. ¿Cómo estoy de conexión? Bueno, y hoy lo recibimos para presentar su nuevo libro, junto con la profesora Cristina Cayorda, que lo va a acompañar en la presentación de su libro La vida por delante. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los dos por estar acá. Ya es una costumbre de los miércoles o jueves de todas las semanas tener este encuentro con compañeros y clases. Bueno, gracias Cristina Machín. No sé cómo salió la conexión. Estoy con conexión. Sí. Medio entrecortado, pero bueno. ¿Con qué nombre entra la sala? Por favor, Pablo conexión Laborde, débil. A ver si. Pablo Laborde, por favor, el micrófono. Que le apague el micrófono. Bueno. No sé si se escuchó bien, si no. Salió un poquito entrecortado, Cristina, pero creo que se escuchó finalmente bien en general. Tuvimos Clara, que es una larguísima, fructífera trayectoria, la de Milton. Y voy a compartir pantalla. Para que Cristina Cayorda pueda comenzar. Tiene el micrófono apagado, Cristina. Sí. A ver, Cristina. Sí, ¿ahora? Se lo debe haber apagado yo en una pasada de esas que hice. ¿Ahora está bien? ¿Ahora me escuchan? Perfecto, dale, Cristina. Perfecto, bueno, aquí está la presentación, la invitación para el día de hoy de Milton Fornaro, de la que realmente estoy orgullosísima de hacerlo. Yo le preguntaba si se acordaba de mí, porque claro, es mucho más fácil acordarse de los escritores tan importantes como él, que de un taller en el interior de la República, en San José, donde él supo estar en el año 2011, recuerdo, cuando habíamos empezado a leer algunos de sus cuentos, y bueno, y una de las cosas
que a mí más me gustaban en el momento que estaba haciendo ese taller, era que los escritores se presentaran y la gente pudiera ver, y no hiciera como los adolescentes, cuando veían algún escritor vivo decían, ¿y todavía vive? Pensando que los escritores de los libros que leían estaban todos muertos, vivitos y coleantes. Entonces, recuerdo que estuvo presentando en la Biblioteca Municipal de San José, estuvo conversando, ahí está la foto, recuerdo que vino, y él se debe de acordar también, que vino con Jaime Clara, y que escuchó atentamente, bueno, además de dar su charla, por supuesto, lo escucharon atentamente una cantidad de figuras conocidas que van ahí a aparecer dentro de un ratito cuando se vean, y tuvo un éxito muy grande, estuvimos muy contentos de haberlo recibido, y ahí están justamente, entre ellas está Aida Altieri, que es una de las más importantes correctoras que tiene la editorial, y hay algunas caras que posiblemente se reconozcan. Yo quiero decir algo y hacer una inferencia, que yo cuando era muy joven, o sea que hace mucho tiempo, cuando empecé a estudiar en Montevideo, uno de los primeros libros que cayó a mis manos y que no sabía muy bien de quién era de Milton Fornaro, sí, pues se llamaba Los imprecisos límites del infierno. Ese libro me cautivó, en este momento no podría decir por qué, pero me cautivó y no dejé nunca más de leerlo a Milton. Entonces, creo que es un escritor uruguayo que vale la pena leer, un uruguayo comprometido, un uruguayo humorista, con un humor especialísimo. Y para mí es un placer poder presentar el libro, este libro de hoy. Ahí está la foto de La Madriguera. Acabo de leer La Madriguera hace unos días, hace un tiempito, hace más o menos un mes. Lo leí ávidamente a La Madriguera y recuerdo que estuvo en San José en un diálogo hermosísimo entre otro escritor, Fernando Butazzoni, ahí lo ven, y recuerdo que fue un diálogo espectacular. Por supuesto que no existía la pandemia, ni idea teníamos de lo que iba a ocurrir, pero yo acá pienso que, está grabando. Que ese diálogo tendría que volver a tratarse. ¿Me escuchan? Sí, Daniel Icardi, por favor, el micrófono, cerrar el micrófono. Ok. Bueno, eso es un poco como a manera de presentación para recordarle a Milton, pero sé que se acuerda, que estuvo en San José y que estuvo de vuelta en San José cuando la Feria del Libro, exactamente no recuerdo la fecha de la feria, pero vino a presentar la serie Somos. Me acuerdo que vinieron los 4 protagonistas de las series, que, digamos, en esa serie, Cadáver se necesita, era el cuento que había escrito Milton y que se había, digamos, fue nominado, no sé si bien si Cristina lo dijo porque se entrecortaba, pero supo caminar por la alfombra roja, nuestro querido invitado, porque estuvo nominado a los premios Emmy, nada más ni nada menos. Esa serie Somos, la deben de haber visto algunos de ustedes en el Canal 10, en donde donde pasó, no me acuerdo exactamente el año, pero también estuvo Milton en ese año, y recuerdo que estuve con él y hablamos del taller, se acordaba perfectamente del taller, y me quedé muy agradecida por ese recuerdo, digamos, de haber venido a San José. Bueno, como ustedes habrán visto, es un hombre del interior, o sea que puede vibrar en algunas cosas, vibra, ya yo creo que sí, que vibra en muchos de sus cuentos y novelas como hombre del interior. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es brevemente
porque queremos escucharlo a él, que él es el protagonista realmente de este día. Primero quiero hacer una breve reseña de lo que es esta novela. Una novela que para mí, y esto es muy subjetivo, ha sido una novela seductora, porque, digamos, Milton tiene la capacidad de la seducción, de ser un lector seductor, un escritor, perdón, seductor, que seduce a los lectores de distintas maneras. Y como vi que el libro tenía muchas cosas, yo dije, ¿qué hago para decir todo lo que tengo que decir? Los protagonistas. Entonces, hice algo que me enseñó una de mis nietas, y es, vos comprate unas banderitas, que son unos pegamentos de colores, y tú vas viendo, tiene 12 años, y tú vas viendo las partes en que podés marcar para mencionarlas. Y bueno, fue lo que hice, y es una de las pocas veces que una profesora de literatura, no sé si todas son iguales, que una profesora de literatura tiene tan ordenadito el libro como para decir, bueno, aquí tengo que dar la vuelta y esto es lo que quiero decir. Así que Milton, me vas a perdonar, pero sin entrar en el tema, porque el libro hay que leerlo indudablemente y es muy recomendable, empiezo por lo que podríamos llamar un epígrafe o la cita principal de la novela, que es del escritor Jaime Gil de Biedma, y que dice que la vida, y en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Ese epígrafe, esa cita del comienzo, en realidad es importante leerla ahora, cuando se empieza a leer, y leerla cuando se termina de leer la novela, porque tiene o cobra sentido realmente cuando la novela se termina. Después hay, digamos, una especie de prefacio, que él no menciona que sea un prefacio, pero yo lo llamo así, un prefacio donde aparece, digamos, una forma en que el lector, yo como lectora lo veo, bueno, esto es una autobiografía, después vamos a hablar de eso con Milton, porque allí está el primer recuerdo, pero es mi primer recuerdo, es mi vida, o sea, ese posesivo que nos da la idea de que el narrador es protagonista, es el protagonista. Entonces presentamos a Milton, vimos todos los premios que tuvo Milton Fornaro, pero ahora lo que vamos a ver es al narrador. Separar, como siempre yo les he dicho a mis alumnos y a mis talleristas, una cosa es el escritor y otro es el narrador, que crea el escritor. Ese narrador aparece allí como mostrándonos, digamos, una especie de, como les decía, una especie de prefacio, de preámbulo, y encontramos, como en casi todo el libro, más que nombres de personajes que intervienen, oficios, porque ahí va a estar el imprentero, va a estar el pintor, y decir, va a estar el pueblo, va a estar el pueblo, va a estar el padre, va a estar la madre, va a estar la abuela materna, va a ser el protagonista, el hijo del medio de una familia tipo, clase media, dijera el narrador casi al final del libro, me di cuenta que éramos una familia de clase media, donde van a ocurrir muchas cosas. Entonces, ¿cómo poder hacer para que esas muchas cosas, algunas con nombre y con nombres muy importantes, puedan entrar, digamos, en esta breve, digamos, presentación que quisiera que fuera breve? Bueno, ustedes después me van a juzgar y me van a decir, qué larguera que sos, pero voy a tratar de ser lo menos larguera posible. Cuando termine ese prefacio, ahí, digamos, nos podríamos preguntar, y le vamos a preguntar después a Milton, bueno, ¿qué es dónde está la realidad y dónde está la ficción?
Y justamente aparece en ese recuerdo de la niñez, de la adolescencia, con esa familia tipo, digamos, del interior, del país, tal es así que un amigo, creo que es amigo también de Milton, me decía, pero es San José. No, no es San José, es Minas, pero ni siquiera lo nombra, ¿no? La nombra Minas, pero como sabemos que él es de Minas y sabemos que hemos leído otros poetas, pero es San José, los bares, la gente, las actitudes, las palabras, es San José. Bueno, entonces, eso es lo importante, la visión que nosotros tuvimos frente a determinados hechos que ocurrieron en la década del 60, muy importantes y muy removedores, que ocurrieron en el 60, pero no vivíamos en Montevideo. Íbamos y veníamos, estudiábamos en Montevideo, volvíamos al interior, y en esas idas y venidas nos enterábamos de muchas cosas que sin duda repercutían, tal vez de manera diferente en Montevideo que en el interior. Y en ese, digamos, en ese recuerdo, el narrador justamente dice que estaba convencido de que lo que cuenta, hablando con el padre y hablando con la familia, nadie le creía lo que de repente lo que decía, dice, de lo que cuenta, él está convencido, dice el padre, de lo que le ocurrió tal como lo cuenta, él se imagina que eso pasó de esa manera. Muchas veces nosotros le ponemos color a los cuentos, a los recuerdos del pasado, y eso es muy cierto, nos pasa. Entonces ahí está una de las preguntas que seguramente le vamos a hacer a Milton. Bueno, ¿qué es lo que hay del inminente escritor de 15 años a lo que es hoy Milton Fornaro como escritor? Y él dice que era tanto lo que fantaseaba, digamos, como todos los que se presumen que van a escribir, que al final de esa especie de preámbulo dice que la reputación, dice, trascendió tanto que era mentira lo que decía, trascendió tanto las paredes de la casa, salpicó amigos, parientes, conocidos, y lo que es peor, a las maestras, que no dejaban de ocultarme desconfiadas, y así de puro precavida llegaban a dudar si yo les respondía que 2 por 2 es 4, o quedaban pensativas, se afirmaban que Colón había descubierto América. Digamos, ese humor que caracteriza y atraviesa la obra en general de Milton es muy típica de él, y es lo que yo llamo, entre otras cosas, la seducción que él tiene de llamarnos a no parar de leer. El libro tiene 3 partes, obviamente que no voy a mencionar las 3 partes, pero sí voy a usar las banderitas y a ver en algún momento cuáles son los hechos más importantes. Ya desde el primer capítulo. Él titula los capítulos correlativamente, le llama 1, 2, 3, 4, en números correlativos, no tienen nombre, pero utiliza, y vamos a hablar en términos cinematográficos, porque sé que lo cinematográfico lo trasvasa a Milton, y en términos cinematográficos decimos que hay muchos flashbacks, y que esos flashbacks no nos distraen para nada de la novela, todo lo contrario, lo podemos seguir porque a cada instante no se pierde, sino que no tenemos que volver hacia atrás, porque recordamos todo lo que dijo. En ese primer, y creo que es una de las cosas base que tenemos que saber, en ese primer capítulo aparece justamente digamos, 2 personajes que se mencionan más que nada por el oficio y más que por el nombre, como esos son el locutor y el imprentero. Y allí aparece un poco la descripción, que no la voy a leer para no extenderme, una brevísima descripción de lo que puede ser un pueblo del interior, lo que puede ser una ciudad del interior. Nosotros decimos pueblo, pero bueno, es la forma, porque incluye a sus habitantes, ¿verdad? Entonces allí menciona la catedral, menciona la fuente, entonces es como estar digamos, en un pueblo del interior, o como dice él muchas veces, en un infierno grande, como puede llegar a ser
cualquiera de los pueblos del interior, donde todo se sabe, donde de todo se habla y donde todo se inventa. En un ambiente, dice él, que entumecía los huesos, acortaba los movimientos y enmudecía el ánimo. En ese momento, en un bar cualquiera, donde las figuras están prácticamente estáticas detrás de las ventanas de cualquier boliche, de cualquier pueblo del interior, es cuando se enteran de algo que ha ocurrido y que es el punto de partida de lo que va a ocurrir después en la novela. Acá sí nombra y nos ubica, hay una ubicación temporal, y la ubicación temporal es en la época en que había muerto Gestido, toma el poder Jorge Pacheco Areco, que utiliza las medidas prontas, excepcionalmente, dice, utiliza las medidas prontas de seguridad e instaura un estado policial, estoy leyendo, un estado policial férreo e impune, que costó la vida de los primeros mártires estudiantiles, el atropello en las manifestaciones obreras, la militarización de los bancos en huelga, las redadas y el patrullaje policial, las proscripciones políticas y la censura a los medios de prensa. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, me parecía que... bien, porque me parecía que me hacían... Sí. No, se escucha perfecto. Bueno, era la instauración de un momento que lo recuerdo perfectamente, y de un momento en que digamos, los que íbamos a estudiar a Montevideo, vimos prácticamente de cerca cómo nacía la guerrilla urbana y cómo aparecían en primer plano los Tupamaros. Es decir, todo eso es una historia de todos nosotros, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo con ellos. Yo personalmente no. Sí, digamos, era muy romántica, y yo siempre digo, qué lindo hubiera sido estar en esas redadas. Bueno, ahí es cuando ocurre eso. ¿Qué pasa? En ese hecho, verdaderamente, históricamente, mueren 3 guerrilleros cuando toman Pando. Yo de Pando, lo único que me acordaba en ese momento, lo único que sabía de Pando era cuando nosotros decíamos, sí, es como de aquí a Pando. Cuando nosotros veíamos que la diferencia o la distancia era muy grande, decíamos, sí, es como de aquí a Pando. De Pando no había escuchado más nada, pero resulta que Pando se vuelve importante para nosotros, los jóvenes, cuando empezamos a escuchar esa toma, ¿no?, que ocurre en Pando. Bueno, ustedes la parte histórica o esa parte la van a ver, la van a leer y la recuerdan, sobre todo los que tienen más o menos, o los que son más o menos de mi generación y de la generación de Milton. Eso marcó muchísimo a todos los que en ese momento éramos jóvenes y soñábamos con la libertad, y soñábamos con una vida mejor. Y después de eso, como que muchas cosas cambiaron. Pero en ese primer capítulo aparece un nombre, ahora sí. Para mí es un nombre de los cuales no les voy a decir por qué, pero les voy a decir que se llama Ricardo. Aparece un protagonista. Ricardo es simplemente les digo, es uno de los guerrilleros caídos. Pero además de ser uno de los guerrilleros caídos en esa toma de Pando, es el íntimo amigo del narrador. Entonces, toda la historia y toda la novela está atravesada por Ricardo. Yo busqué en algún momento de la obra que Ricardo no estuviera mencionado, pero me equivoqué, porque Ricardo está en toda la novela. En los flashbacks, en el presente, aunque no se le nombre, está igual, porque es el dolor de los primeros dolores, las primeras muertes de los jóvenes estudiantes que de alguna manera se animaban a soñar y también a actuar.
Y en el capítulo 2 justamente empieza la historia de Ricardo, y sobre todo la historia de la infancia, y todo lo que empieza a pensar el narrador a partir del momento en que se entera de la muerte de Ricardo. Lo que yo voy a hacer es nada más que leer, Milton, perdóname, pequeñísimos fragmentos de esa desolación, muy poquitos, esa desolación del protagonista al saber o al enterarse que efectivamente Ricardo ha muerto. No fue, y recuerda que él había estado por última vez en Minas y no se había dado cuenta que Ricardo se acercaba a él por algo. Entonces, cuando el protagonista lo piensa, que en definitiva yo creo, vos me vas a decir, Milton, todo lo que quieras, me vas a rebatir todo lo que yo diga, porque esta lectura mía es subjetiva como todas las lecturas. Como todas las lecturas de cada uno de los lectores. Entonces, lo que podría ser una despedida, dice, no fue un adiós evidente, sino el demorado de acompañarnos la última cuadra, de llegar a una esquina y regresar a la otra, en un ida y vuelta lento y muy hablado. A veces pienso que si aquella noche no hubiese tenido que tomar el ómnibus, estaríamos todavía yendo y viniendo, y Ricardo estuviera vivo. Es decir, va mencionando, no en toda la novela, pero sí va mencionando momentos en que se le vienen a la mente de su amigo, de su querido amigo. Entre otros personajes típicos y que forman parte de esta historia, también hay personajes que han aparecido en otros libros. También estamos con el ciego Borges, que es increíble ese nombre, el ciego Borges, obviamente aludido a Borges, el escritor ciego, pero el ciego Borges es un bolichero que no ve más allá de sus propios narices, y que, como dice el narrador en un momento, cuando en un momento cúlmine termina un capítulo y dice, el ciego se volvió sordo. O sea, ese tipo de humor que, digamos, mientras yo me reía, alguien a mi lado me decía, ¿de qué te reís? Es un libro serio. Sí, es un libro muy serio. Ya lo creo que sí. Otra de las cosas que van ocurriendo y que termino, son las instancias en las que Ricardo y todos otros compañeros, otros amigos, viven esa infancia maravillosa, capaz que en ese momento no era tan maravillosa, porque uno dice, qué divino tener 15 años, pero en ese momento sufríamos, era dolor lo que sentíamos, no solamente porque hablábamos de política, sino también porque hablábamos de amor, y todo lo que nos rodeaba era tremendo. O sea que acá entre paréntesis yo le digo a Milton, Milton, me has dado un golpe bajo. Esta novela para mí es un golpe bajo, porque me representa absolutamente de cosas que viví y sentí, hasta tal punto que en un determinado momento hiciste también suplencias de literatura, y así al pasar me hiciste leer otra vez el último capítulo del Reino de este Mundo de Carpentier, donde aparece el personaje Tinoel, el negro esclavo, viejo ya, y que tiene una magnífica representación en uno de los capítulos. Vos decís que a los alumnos les hiciste leer y comentar a Tinoel. Bueno, eso lo verán ustedes después. La segunda parte es un nuevo comienzo. En la segunda parte ya el nuevo comienzo es como un flashback que va más hacia, digamos, hacia la niñez, donde aparecen las primeras pérdidas, por ejemplo, la del abuelo Antonio, aparecen las conversaciones, las conversaciones familiares alrededor de una mesa. Eso me pareció fantástico, la forma en cómo esa relación de papá, mamá, mi hermano mayor, como dice él, y mi hermano menor, lo que lo hace el ser, el hermano del medio, entre esos dos personas
Y yo lo digo de esa manera porque yo soy hermana del medio también, o sea que lo entiendo, y lo entiendo muy bien. Y más adelante vuelve a repetir, el padre es colorado ballista, y está en algún momento se le ve muy enfervorizado con algunas cosas, sobre todo con el año 1959, que históricamente forman parte de dos cosas, que ganaron los blancos y que vinieron las inundaciones. Entonces, en un momento el padre dice en la mesa que lamentaba no ser creyente para poder decir que aquello era un castigo de Dios, porque las inundaciones, porque por los que habían votado los blancos. Entonces tiene esas cosas increíbles que nos acercan a conversaciones de mesas familiares y cotidianas. Sigo con las banderitas y llego a la tercera parte, y en esa tercera parte, digamos, yo lo que quería resaltar es que en esa tercera parte Ricardo, que ha venido, yo digo que Ricardo atraviesa la novela. Tal es así que yo cuando hice no sirvo para anotar, pero hice una anotación y puse una raya bien atravesada, y dije, Ricardo atraviesa la novela, es el protagonista de la novela. Pero Ricardo al final crece en el lector y crece en el amigo. Y justamente hace una descripción de su amigo, y la descripción de la muerte de su amigo, y dice que la conmoción del primer día fue como una pedrada en aguas quietas. Sacudió la calma en la superficie y se ensanchó de inmediato en círculos concéntricos que con la misma velocidad que se formaban iban desapareciendo. Como la muerte es patrimonio de los vivos. Al principio, quien más, quien menos, se declaraba conocido de Ricardo y se sentía con derecho a opinar cualquier cosa sobre lo que había sucedido. Bien de pueblo, ¿verdad? El que no sabía inventar y que no sabía ni inventaba, repetía lo que había oído para no perder pie en las conversaciones. Así funcionaban las comidillas en el pueblo, que duraron hasta que algo nuevo aparecía para sacudir la pachorra de los que estaban convencidos de que el mundo terminaba en los cerros circundantes, referido justamente a los cerros de Minas, ¿verdad? Yo podría seguir, no sé, varias horas hablando del libro, pero hay también otros hechos puntuales que también forman parte de nuestra historia, de nuestra vida, y de los cuales no podemos separarnos. Y es precisamente también aquella avenida del Che Guevara a Punta del Este, a la casa de Aedo, cuando Aedo lo recibe. Realmente Aedo se sentía que él era amigo de todo el mundo, y recibe al Che incluso con un mate de por medio en un asiento de su jardín. Y digamos, también son mojones en la vida de nuestro país, porque obviamente que fue muy discutido, muy profundamente discutido, y además el mismo día en que termina el encuentro de Punta del Este, y el mismo Fornaro lo menciona, hay un fallido atentado contra Che Guevara, mata al hombre equivocado, que es el profesor Arbelio Ramírez. Entonces, ya diríamos, para dejar a Milton que hable, ya al final, digamos, de la novela, diríamos en el capítulo 6, el padre se agranda un poco. Aquel padre, diríamos que él dice, fue papá al final el que puso fin al duelo silencioso de aquellos días indecibles y confusos, todo lo que había él vivido con la muerte de su amigo Ricardo. Y no voy a leer por qué crece el padre, y por qué en definitiva el padre es el último que dice, que se descarga frente a la muerte del amigo, del protagonista. La desesperación y la rabia de los que se habían jugado y de los que no. La novela, diríamos, vuelvo a repetir, forma parte de la condición humana. Tiene además
mucha seducción, a pesar de los terribles casos que ya les mencioné. Y yo les diría que después que terminen de leerla, vuelvan al comienzo de la cita, y se van a dar cuenta que tanto el título, La vida por delante, como el epígrafe que les leía al principio, tienen más valor ahora que al principio. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Muchas gracias, Milton, por estar con nosotros. Y te hago la primera pregunta, porque aquí me bautizaron como entrevistadora, y la verdad que yo soy profesora de literatura, no entrevisto a nadie, pero me animo a hacerte algunas preguntas. Yo te voy a hacer algunas preguntas, pero los demás también te las pueden hacer. La primera pregunta que me sale es, ¿cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en esta novela? Bueno, Gracias. tú me preguntas cuánto de ficción y cuánto de autobiográfico. Yo te digo, te respondo que es una novela, que es ficción y que, como todas las ficciones que se precien, es autobiográfica. No puede ser de otra manera. El escritor apela a cosas que conoce, a lecturas pasadas, pero también apela a su propia experiencia. Por lo tanto, tiene rasgos autobiográficos que yo disfrazo, que yo cambio, que yo manipulo de alguna manera por las necesidades que tengo narrativas. Sí, todo lo que allí ocurrió, porque como te sucedió a vos y le sucede a la gente, el que la lee, se encuentra rasgos que son comunes a nuestra generación y que son comunes a la historia del Uruguay, que son comunes a nuestros saberes. Pero es fundamentalmente, si yo tuviera que definirla, es una novela de la memoria. Y es una novela de la memoria de la que nosotros tenemos, al menos yo, que me he leído bastante sobre el tema de la memoria y los recuerdos, que me interesa mucho el tema. Hay una cosa que es que de pronto no la percibimos, no la advertimos inmediatamente. La memoria tiene mucho más que ver con el presente que con el pasado. Y los recuerdos, que es algo que los neurocientíficos todavía no han definido, que no saben a qué corresponde el recuerdo, qué es el recuerdo. Si es un impulso, si es una cuestión biológica, no sé, todavía no se sabe. El recuerdo es un misterio. Entonces, yo que soy un novelista, que escribo ficción, encontré que la memoria es un instrumento maravilloso para crear ficción, porque yo invento los recuerdos, que es lo que yo hago cuando estoy escribiendo. Antonio Machado decía, se miente más de la cuenta, también la verdad se inventa. Y eso es lo que hacemos los escritores. Inventamos una verdad paralela, una verdad que no es demostrable de pronto científicamente, pero es la verdad que nosotros le planteamos para que el lector la crea. Que hacer creíble una historia es el objetivo, la verosimilitud es el objetivo de el narrador.
Yo cuando escribo parto, en primer lugar, yo soy un escritor de esos que, contrariamente a lo que dicen algunos, yo escribo para los lectores. Yo no escribo para mí. Yo escribo pensando en los lectores. Incluso tengo un lector ideal que tiene nombre y apellido y que lo imagino cuando estoy escribiendo. ¿Qué dirá? ¿Qué le parecerá? ¿Seguirá esto? ¿Podrá seguirme el hilo? Entonces, en esa preocupación hacia el lector es donde yo tengo que poner todo de mí para que el lector se sienta identificado. Como vos lo decías, que en algún momento te sentiste identificada, yo quiero que el lector se sienta identificado con lo que le está pasando al narrador y a los protagonistas. Entonces, es, digamos, un artilugio, es un acto de prestidigitación donde yo muestro algo que en definitiva no está en ese lugar. Muestro con la mano derecha algo que después voy a mostrar, a hacer aparecer con la mano izquierda. Ese es, digamos, el sentido. Y es autobiográfica, y sí, es autobiográfica, pero también invento la autobiografía del narrador. Y de alguna medida invento mi autobiografía. No sé si... Sí, interesantísimo. También con respecto a eso, Milton, también me gustaría incluir el humor. Ese humor, ese artilugio que también es, el humor es un artilugio, ¿es innato en vos? ¿Es innato? Sí, porque es. También reír, además de hacerme emocionar, también como lectora, me hace reír y me hace sonreír muchas veces con las expresiones que mencionas, en medio de cosas bastante tremendas, trágicas, como las que te cuento, mucha gente dice, tuve que parar porque no puedo parar de reírme. Y eso a mí me deja muy contento. Yo, un poco como se ve en la casa del narrador, en esas reuniones familiares, también en mi casa paterna había muchísimo humor, sobre todo a la hora de las comidas, al mediodía y a la cena, que era cuando nos reuníamos. Mi padre tenía humor, mi madre tenía humor, mis hermanos tienen humor, y yo he utilizado mucho el humor para hacer un poco más llevadera mi vida. Frente a circunstancias muy, muy gruesas, muy profundas, muy fuertes, siempre apelo al humor. El humor me ha salvado. Y creo, admiro a los escritores que tienen humor y que lo utilizan dosificadamente, adecuadamente, para hacer más llevadera una trama o una situación que de pronto sería insostenible, sería insoportable si no hubiese humor. Cuando yo estaba escribiendo La Madriguera, la anterior novela, que trata sobre los campos de concentración, me vi en un momento desbordado por la angustia que me provocaba lo que estaba escribiendo. Y me tuve que replantear que tenía que encontrar una manera de que el lector no se sintiera ajeno a eso o que dejara la lectura porque eso le parecía muy fuerte. Entonces, los primeros capítulos de La Madriguera, cuando me los replanteé con humor, para hacer que el lector comenzara a tener confianza en lo que yo estaba diciendo. Y fue el humor el que a mí me permitió después hablar de cosas tan terribles como fue los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Sí, el humor es innato y
y agradezco porque me ha servido muchísimo. Digamos, esa incursión en El Dedo y en Guambia, obviamente tenían que ver con exteriorizar de alguna manera ese sentido del humor, ¿verdad, Milton? Sí, fueron... Los de esta generación sabemos muy bien cómo el humor político estaba representado a través de esas revistas que, si bien no duraron tanto, tuvieron, si uno entra en internet, ve las tapas de esas revistas. Yo me acuerdo de ellas también, después no sé dónde quedaron, y todas tenían digamos, te hacían sonreír, digamos, a pesar de ser cosas más bien, no para sonreír, sino para llorar. O sea, ese humor, ¿lo volcaste también ahí? Sí, por supuesto. Las revistas Guambia y El Dedo eran un oasis dentro de una situación general que vivía el país, que era bastante negra. Y poder escribir humor en aquel momento y poder publicar humor era maravilloso, pero mucho más maravilloso era que cuando salió Guambia se hicieron 5.000 ejemplares y a la segunda salida se hicieron 25.000 ejemplares y siguió creciendo y la gente tenía una complicidad con lo que estábamos haciendo. Es decir, se reían, pero también sentían aquello como una válvula de escape de la situación horrible. Cuando cerraron, los militares cerraron Guambia, y íbamos por los 50.000 ejemplares. Algo desmesurado para este pequeño país. En números editoriales era algo totalmente desusado. Y eso correspondía a que la gente necesitaba esa válvula de escape, que la gente necesitaba, en medio de todo aquel dolor, necesitaba una sonrisa, o necesitaba que le provocáramos una sonrisa, que en general eran cómplices porque era de ida y vuelta. Muchísimas veces recibíamos cartas y correos y gente sugiriendo a partir de un chiste o a partir de algo que contábamos, sugiriendo otras opciones. Es decir, era un ida y vuelta muy, muy interesante. Buenísimo. Además, bueno, también en el programa Plop, recuerdo que muchos de nosotros, cuando fuiste guionista de Plop, sí. Muchas de las cosas, mucho de tu humor, se notaba en algunos de los personajes, indudablemente, igual que en Coquita Superstar, Sí. Y aquellas incursiones que hiciste. Entonces, digamos, esa diversidad, Milton, que te ha hecho a vos sentir la vida, que la vida puede sonreír también frente a tragedias. Sí. Tú mencionabas La Madriguera recién, y recuerdo que La Madriguera empieza simplemente con la presencia de unos huesos ahí, que nadie les hubiera dado importancia, y me acuerdo que yo lo seguí leyendo porque en ese mismo edificio, y esto es un paréntesis, en ese mismo edificio vivieron mis abuelos, y cada recoveco del que vos mencionás, me parece que estoy caminando por el Palacio Durazno. O sea, me pasé de novela, pero ya de paso podemos vender La Madriguera también, ¿no te parece? Bueno, sería bueno. Que debe estar en Entre Libros, y por supuesto que La Madriguera está también en muchas de las librerías de Montevideo. Te diré que es una historia que duele esta, que hace reír, pero también que duele, porque este personaje que aparece allí se hace entrañable, ¿verdad? Yo dije que era el protagonista, yo creo que sí, que es mucho más que el narrador protagonista, es Ricardo, que se roba la novela a través de tu memoria. Creo que tu memoria, muy bien llevada,
porque no es nada lineal, sino que es más bien momentos en los que los recuerdos parecería que te azotan de golpe cuando estás haciendo otra cosa, cuando querés estar solo. Yo había tenido justamente había marcado, algo, si vos me permitís, lo leo. Sí, por supuesto. Está sin audio. Está sin audio. Sí, sin Está audio. sin audio. Sin audio. ¿Ahora estoy? ¿Me escuchás? Sí, no se escuchó nada. Bueno, Lo primero no se escuchó, volví a leerlo, Cristina. bueno, no, que quería detenerme en algo que en esos flashbacks que vos hacés, Milton, con Ricardo, con los recuerdos de Ricardo, que en realidad atraviesan el libro. Vos podés estar en un boliche, podés estar dando clases, podés dando clases a los gurises, podés estar, digamos, con otros parroquianos en el bar, pero por momentos decís, no, déjame, quiero estar solo. Y hay en una parte, tú decís, aparte de esas 2 veces que fatigamos la misma cuadra, ustedes eran muy de acompañarse, ¿verdad? De un lado al otro, y eso me hace acordar mucho a las épocas de los quinceañeros, cuando teníamos más o menos esa edad, que decíamos, bueno, yo te acompaño hasta la esquina, y llegábamos hasta la esquina y decíamos, bueno, yo te acompaño media cuadra, y conversábamos y decíamos, bueno, después para lo que queda, entonces lo decís de una manera increíble, y decís así, aparte de esas 2 veces, refiriéndote a las caminatas con Ricardo, que fatigamos la misma cuadra, y eso me encantó, fatigamos la misma cuadra, o sea que simplemente con un verbo estás diciendo que fuiste y viniste varias veces. La noche de mi duelo callejero, recordé otras conversaciones, fragmentos, a veces una frase, desgarrones inocentes de cuando creíamos que teníamos toda la vida por delante. En aquel tiempo las horas pasaban lentas, nos asombraban los descubrimientos de cada día, y la obsesión común era dejar de ser niños. Cuando yo sea grande, era el enunciado que intercambiábamos con más frecuencia. Cuando yo sea grande, nunca me dijiste que terminarías acribillado en un puente. Y de las escenas más entrañables y más duras, y las marqué con la banderita. No sé si alguien quiere preguntar algo. Déjame déjame agregar algo a eso. Sí, todo lo que quieras. Que lo has descrito muy bien y has hecho una lectura muy, muy sabia de la novela, y que a mí me honra que tener lectores tan inteligentes como vos. Yo creo que la novela es una novela de la amistad. Y es una novela de la amistad desde siempre. Es una novela de la amistad cuando creíamos que teníamos la vida por delante. La novela tiene tiene 2 lecturas. La del epígrafe, que veníamos a llevarnos la vida por delante, pero además también cuando yo elegí el título y le puse solo La vida por delante, también hago hincapié en que teníamos la vida por delante hasta el momento en que a Ricardo lo mataron. La vida de Ricardo termina también con mi vida, y termina con una etapa de mi vida. Cuando toda la segunda parte que yo cuento de la infancia, éramos inocentes, y no pensábamos más que en nosotros, no teníamos ninguna
aspiración más que ser grandes. Cuando pasamos a la adolescencia y entramos en la maravillosa década del 60, que yo creo que fue la década más importante, para mí fue la más importante, pero además yo creo que para el siglo XX significó justamente la década adolescente. De todas las décadas del siglo XX, la más adolescente fue la del 60. ¿Por qué? Porque fue la más revolucionaria, la que más cambios trajo en la sociedad, la que más nos motivó, nos movió, todo lo que significaba, y vos lo decías, la búsqueda de la libertad, no tenía que ver únicamente con el cambio político que nosotros creíamos posible. Nosotros creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que nosotros íbamos a ser protagonistas de ese cambio. Pero no era únicamente el cambio político, era el cambio que estaba sucediendo en la sociedad, era el cambio de costumbres, el cambio de romper con las hipocresías del pasado, era el cambio que nosotros anhelábamos y que veíamos que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo. Cuando el Mayo francés, por ejemplo, fue para nosotros un descubrimiento, pero los franceses que, en definitiva, que el Mayo francés quedó únicamente en eslóganes y nunca produjo ningún tipo de cambio. En cambio, acá nosotros en Montevideo estábamos luchando por el boleto, estábamos luchando por cosas concretas. Y todo eso entusiasmaba porque lo veíamos venir, lo veíamos en las películas, veíamos la rebeldía de James Dean, que está mencionada en la novela, veíamos la rebeldía de los hippies, y todo eso ocurría lo que significó la revolución sexual con el invento de la píldora, todo eso ocurría en la década del 60. Una década del 60 que empieza en el año 59 con el triunfo de la Revolución Cubana, que fue muy importante y que trajo muchísimas consecuencias en América, y que yo diría que termina con el viaje a la Luna. Es decir, yo creo que esos son para mí los parámetros de esa década maravillosa. Entonces, vivimos una niñez inocente, entramos intempestivamente en la década del 60, esa de los grandes cambios, justo en el momento que nosotros estábamos también dejando la niñez atrás y siendo adolescentes. Y todo aquello se corta definitivamente para el protagonista, para el narrador, se corta con la muerte de su mejor amigo. Entonces, por eso la novela tiene su parte medular, digamos, al menos la más extensa, es el entremedio que hay entre los dos hechos que están en el presente. La muerte, cuando el narrador se entera de la muerte de su amigo, y la última, que es los días posteriores al entierro de su amigo. En el medio está todo lo que, digamos, en alguna manera intenta dar cuerpo a la primera y a la tercera parte. Sin duda, hay un antes y hay un después de la muerte de Ricardo, ¿verdad? ¿Cómo? Hay un antes y un después de la muerte de Ricardo. Sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, claro. Claro, hasta el día de hoy. Sí, otra de las cosas. Sí, perdón. Me preguntaban en un reportaje anterior, sí, si a mí, ¿qué sentía yo hoy con la muerte de Ricardo? Y yo les digo que para mí Ricardo no está muerto, porque yo sigo conversando con él en los sueños y lo sigo viendo, y pude escribir esta novela, y
y no está muerto mientras yo esté vivo, porque creo que es la manera que tenemos de honrar a los muertos queridos. Qué bueno, Milton. No sabes qué alegría tenerte. Y todavía me falta un pedacito de algo que decís en la novela y que forma parte de esas cosas que mencionaste y que la década del 60 marcó en una cantidad de aspectos, no solamente en la política, también en la música. Claro. Y nombrás a Serrat, y me nombrás una canción dicha en catalán, que yo la tengo, y se la pasé a Adriana para que al final la pasara, porque forma parte también de esa canción que el narrador escuchaba en esos momentos. No sé si Adriana... Que el narrador es la primera canción que el narrador escucha de alguien que no sabía cómo se llamaba, y que es una canción en catalán que se llama Palabras de Amor. De amor, dice, por unos minutos sonó una música, decís en un momento, muy dulce, salpicada de palabras que intentaba adivinar. En los días siguientes pude escuchar otras canciones de Serrat que me reconciliaron con la radio, pero ninguna como aquella que luego supe se llamaba Parábolas de Amor. Ahí está. A ver si se pueden ver los títulos. Ella va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor, senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on parar? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor, paraules d'amor, senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més,
tenían 15. Bueno, ese fue un poco el regalito final. Muchas gracias. Es Hay una esto- pregunta, Adriana. Milton, te agradezco muchísimo antes que contestes las otras preguntas. Gracias a Y- vos. y realmente me gustaría mucho que vinieras a San José y que pudiéramos hacer un encuentro presencial. Con muchísimo gusto, cuando ustedes digan. Bárbaro. Bueno, hay gente que quiere preguntar algo. No. Hay sé si... hay una pregunta, Cristina, que está en el chat. Sí. Pregunta Bien. Isabel. Dice, Sí. es una pregunta para Milton. Dice García Márquez que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artilugio logramos sobrellevar el pasado. ¿Es así para usted, Fornaro? ¿Es así Total. en esta novela? Sí, totalmente de acuerdo con García Márquez. Totalmente de acuerdo. Es así. Qué bueno. A ver si hay alguna otra pregunta, Marta. Pregunten lo que quieran. Marta, Digo yo. activa el micrófono, Marta. Margarita también está para preguntar. Mi intención era aplaudir, Ah, era el bueno. símbolo de aplausos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Margarita- Yo sentí como mi hermana, sentí que esa novela era mía también. Bueno, Lo mismo que sintió mi hermana, por algo seremos hermanas, sentí yo. Esos son mis propios sentimientos Margarita, ante esa época. No, a mí me impactó la novela, realmente me gustó mucho. Esa década del 60 está magníficamente recreada. Será por un problema generacional que uno se siente tan identificado, pero es así y es entrañable. Y con respecto a Ricardo, a mí me parece que el autor, evidentemente, él lo dice en un momento, que el dolor que no he dejado de sentir. Es decir, él vive, y de cierta manera vive, y vive en él, desde luego, en el amigo entrañable, aquel que entraba sin llamar a la casa, aquel de las andanzas. Eso es indudablemente algo realmente increíble, impactante, ¿no? Entonces, me parece que el autor lo tiene con él siempre. Lo dice Fornaro, ¿no? Que durante casi 20 años, hasta que una ráfaga de ametralladora destrozó su cuerpo, fue mi contrapeso, mi cable a tierra, tal vez el único, el que no le importaba que yo mentiera o que inventaba. Es decir, era el compinche, era el amigo entrañable al que no lo puede olvidar. Eso me quedó clarísimo en la novela. Realmente me gustó mucho, lo felicito por el aporte. muchas gracias. bueno, otra pregunta que plantea Isabel, dice, ¿siempre pensó que escribiría esa novela? ¿Cómo juega el tiempo para crearla? ¿Por qué lo hizo ahora? Bueno, sí, era una materia pendiente que yo tenía. Tenía que encontrar la manera de escribirla y tuve que dejar pasar 52 años para encontrar que estaba en condiciones de de escribir esa novela. Cuando nosotros escribimos, los que elegimos esta profesión, nuestra aspiración es cada día escribir mejor. Y para escribir esta novela, yo tenía que encontrar que estaba en un punto donde fuera capaz de decir con las palabras exactas lo que yo estaba sintiendo. Y bueno, fue ahora. No podía haber sido antes. Muy bien.
Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta. Mientras, si se plantea otra pregunta, yo voy a hacer el sorteo del libro Ustedes creen en mí, porque acá no hay escribano, un libro que van a tener que pasar a retirar por entre libros, y que es Elena Casco, que tiene el número 5, acá está. Elena. Elena Bien, Casco Elena. tiene el Elena, número 5. Tenés que venir a visitarme, Elena. ¿De dónde es Elena? De Elena de Tararira. Tararira. Bueno, se lo mandamos a Tarariras, no hay ningún problema. Después está? ¿Ya Marta se nos fue? pasa la dirección y se lo mandamos a Tarariras, o No está Marta ahí, se lo mira, está arrima. muerta de risa. ¿Eh? Sacate el micrófono, Elena. Activa el micrófono. A ver si la vemos por algún lado. Yo la veo. Yo también. Bueno, si activa el micrófono va a poder hablar. Pero ahora se me borró. A ver, Elena, activa el micrófono. Elena, activa el Acá, micrófono. Ah, bueno, acá ahí está. estoy. Bueno, Muchísimas gracias. Con esta gente tan querida. Sí. Y esta No, a invitación. todos no lo que- querés, me querés a mí. Ah, a Cristina también y a A todos. Cristina también. y bueno, y Bueno, ahora vas a con tener el que libro, ahora con el libro va a pasar a querer también a Milton Fornaro para incorporarlo como un autor que hay que tener ahí, a la mano. Hay Muchísimas muchos libros de él gracias. como para seguirlo disfrutando, pero este, sin duda que, de acuerdo a todo lo que ha manifestado la gente que lo ha leído, es un libro que entrañable, como decían recién, y que atrapa. Así que Muchísimas tenés que gracias. venir a visitar, Elena. No lo va a tenés más poder remedio. disfrutar. Bueno, Coordinamos, Marta. Milton, nuestro Sí. agradecimiento. Nosotros en noviembre, 12, 13 y 14 de noviembre, vamos a estar haciendo en la institución una serie de actividades presenciales, con música, con espectáculos, con una especie de pequeña feria librera, ya que la habitual de San José no se va a realizar este año. Así que ahí vamos a mandar la invitación para que Milton Fornaro nos pueda acompañar en alguna de esas actividades que vamos a realizar. Ya lo comprometemos, ha sido un placer enorme esta actividad, este encuentro, con una novela totalmente disfrutable, y gracias a Cristina también, que siempre nos está dando un apoyo para estos encuentros, que la gente cuando no los hacemos la semana que no se hacen, nos pregunta, ¿y qué pasa? Hoy no hay un encuentro con ningún autor, con ningún libro. Así que, muchas gracias, Milton Fornaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes y he pasado un rato muy agradable, y sigan construyendo cultura que tanto le necesitamos. Gracias. Realmente. Muchas gracias. Hasta luego. Chao Muchas a gracias todos. a todos. Chao. Tenemos más actividades para este mes de septiembre. No se olviden que las vamos a estar informando una por una, pero tenemos varias cosas y les vamos a hacer llegar a todos la invitación. Gracias, Marina. Gracias, Adriana, también. gracias, Milton. Chao. Hasta luego. Marina, Chao. de prensa de Penguin Random House, que nos da una mano bárbara con estas cosas que hacemos medio locas, pero que la Es verdad un placer organizar.